Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Hoy vamos a hablar acerca de la pelvis obstétrica, elemento anatómico fundamental para el trabajo de parto y entender los mecanismos del trabajo de parto. Vamos a comenzar hablando de lo que es la configuración de la pelvis, y así tenemos que la pelvis está conformada por dos huesos coxales unidos a través de la articulación sacroiliaca al sacro. Así tenemos que un hueso coxal, esta es una vista lateral donde vemos lo que es el ilion, el isquion y el pubis, lo que conforman el coxal. Y aquí tenemos una vista interna donde vemos el agujero obturatriz y vemos lo que es el pubis, lo que es el isquion y lo que es el ilion, por supuesto unidos por la articulación sacroiliaca, dándole al sacro, por supuesto, dándole la configuración a la pelvis de la mujer. De acuerdo a las características de la pelvis, vamos a tener unas estructuras que debemos identificar para poder determinar las características obstétricas de esta pelvis. Y así tenemos que la pelvis va a tener, en primer lugar, debemos identificar el promontorio, las alas del sacro, la línea arcuata, que es esta que está acá, algunas literaturas refieren como línea innominada. En tercer lugar, tenemos la línea iliopectínea, que es esta que está acá. Tenemos la cresta pectínea y el borde superior del pubis. Por supuesto, del otro lado tenemos las mismas estructuras. Tenemos también esta estructura que está acá, que es la eminencia iliopúbica, esta que está acá. Pero acá específicamente vamos a hablar acerca de esta estructura que es el promontorio, el borde superior de las alas del sacro, la línea arcuata, la línea iliopectínea, la cresta pectínea y el borde superior del pubis. Al unirlo al lado derecho con las del lado izquierdo, vamos a tener lo que se conoce como línea terminal. Esta línea terminal nos va a dividir a la pelvis en una pelvis superior y una pelvis inferior. Va a estar limitada por ese plano que se origina a partir de la línea terminal de la pelvis inferior, que es la que está abajo. La pelvis inferior es más pequeña, de menor volumen, pero es la pelvis verdadera, ya que es la que tiene importancia desde el punto de vista obstétrico, que es por donde pasa el feto al momento del trabajo de parto. Y la pelvis falsa, que es la superior, que va a contener principalmente órganos abdominales. Entonces, una vez que sabemos esto, vamos a dividir a la pelvis en tres zonas específicas y tenemos un plano de entrada, lo que se conoce como el estrecho superior, un estrecho medio o excavación y un estrecho inferior o plano de salida. Vamos a hablar en primer lugar acerca del estrecho superior de la pelvis. La línea terminal que ya mencionamos nos va a dividir a la pelvis, como ya les mencioné, en una pelvis superior y una pelvis inferior. Entonces, esa delimitación nos va a servir de base para lo que corresponde al plano de entrada o estrecho superior. Es decir, que ese va a ser el plano de entrada hacia la pelvis verdadera. Entonces, aquí están descritos diámetro antero-posterior, diámetro transverso y diámetro oblicuo. Pero en este caso hay ciertas particularidades que ya lo vamos a mencionar. Con respecto al diámetro transverso, tenemos un diámetro transverso que es el mayor, que mide 13 centímetros o 13,5 centímetros, depende de la literatura, que va desde el punto más cóncavo de cada una de las líneas arcuatas. Ahora, a pesar de que este es un diámetro amplio, nos divide a la pelvis en una porción posterior mucho más pequeña que la anterior, motivo por el cual el feto no lo usa para sus movimientos durante el mecanismo. Él va a utilizar, es un diámetro que está más abajo, que se va a originar al final de la línea arcuata de cada lado, o al principio de lo que es la línea iliopectínea, y este diámetro transverso sí nos va a dividir la pelvis en una porción posterior equidistante a la anterior, motivo por el cual el feto la utiliza. Este diámetro mide 12,5 centímetros. A pesar de que es más pequeño, por el motivo que ya les mencioné, el feto lo utiliza. Existen dos diámetros oblicuos
que el punto de referencia anatómico van a ser ambas eminencias iliopúbicas, y así vamos a tener que si el diámetro parte de la eminencia iliopúbica derecha hacia la articulación sacroiliaca izquierda, va a ser el oblicuo derecho, y en el caso que parta de la eminencia iliopúbica izquierda hacia la articulación sacroiliaca derecha, será el oblicuo izquierdo. En este caso, el oblicuo izquierdo tiene un mayor tamaño, está descrito así en la literatura, que el oblicuo derecho. Y en este caso el oblicuo izquierdo mide 12,5 centímetros, y en cambio el oblicuo derecho mide 12 centímetros. Se le han tratado de dar muchas explicaciones a esto. Algunas literaturas refieren que esto es debido a que en esta zona hay, desde el punto de vista anatómico, mayor cantidad de estructuras, y hacen que durante el crecimiento esta zona tienda a crecer un poco más que esta, motivo por el cual el diámetro oblicuo izquierdo se hace un poco más grande. Pero estas son explicaciones o teorías que se tratan de dar para explicar el por qué uno es más grande que otro. Entonces, con respecto a los diámetros anteroposteriores, en este caso el diámetro verdadero, vamos a decirlo así, del estrecho superior es el que va desde el promontorio hasta el borde superior del pubis, es decir, en este caso sería el promonto suprapúbico. En este caso se le conoce como conjugado verdadero, porque es el diámetro anteroposterior verdadero, pero existen diámetros que están un poco más abajo que van a tener mayor importancia desde el punto de vista obstétrico. Y así tenemos que del promontorio a lo que es el culmen retropubiano que tenemos acá, tenemos el promonto retropúbico. Este diámetro es el diámetro más pequeño del estrecho superior. Y en tercer lugar tenemos el diámetro promonto subpúbico, que va desde el promontorio hasta el borde inferior del pubis. El diámetro promonto suprapúbico o conjugado verdadero mide 11 centímetros. El diámetro promonto retropúbico mide 10,5 centímetros y el diámetro promonto subpúbico mide 12 centímetros. Estos, de acuerdo al libro Uranga, la literatura es muy variada, existen algunas variaciones con respecto a las medidas. De hecho, existe literatura como el Williams, el Schwartz, que dan unas medidas un poquito diferentes. Mencionan que el diámetro promonto retropúbico mide 11 centímetros, que el diámetro conjugado diagonal, que sería el promonto subpúbico, mide 12,5. Okay, pero en consenso general, el libro de Uranga es el más aceptado a la hora de determinar cuáles son los diámetros. Y por eso es que me refiero, siempre que me refiero a los diámetros, en primer lugar, me estoy refiriendo a los diámetros que da el libro de Uranga. Entonces, conjugado verdadero, conjugado obstétrico y conjugado diagonal. Ya les mencioné cada uno de sus diámetros. Todo esto conforma lo que es el estrecho superior de la pelvis o plano de entrada. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar acerca de lo que es la excavación como tal, que sería el estrecho medio. Entonces, en este caso, en la excavación vamos a tener que es lo que corresponde al contenido de la pelvis verdadera, es decir, que todo lo que corresponde a la pelvis verdadera es el estrecho medio o excavación. Y así tenemos que va a estar conformado por todo lo que es la concavidad del sacro. Lo podemos ver acá, toda la pared del sacro. Tenemos la pared lateral de lo que es el isquion. Tenemos las espinas ciáticas. Y por supuesto en la parte anterior vamos a tener lo que son la pared posterior, tanto de la rama del pubis y por supuesto también la rama ascendente del isquio. Entonces todo esto nos va a configurar lo que es la excavación. Entonces por supuesto aquí también van a haber diámetros. Acá tenemos, de acuerdo al diámetro antero-posterior, vamos a tener que este diámetro va a ir desde lo que corresponde al
a la mitad del sacro, donde existe mayor concavidad del sacro, hasta el borde inferior del pubis. Este sería el diámetro misacro, porque va del centro del sacro, subpubiano o subpúbico, porque va al borde inferior del pubis. Este es un diámetro que mide 12 centímetros. Existen otras literaturas que refieren que el diámetro mide 12,5, por eso le hago énfasis en esto, porque hay cierta variación de una literatura a otra. No es que una tenga la verdad y el otro tenga la verdad. Esto es muy variable, pero en consenso, en la mayoría de las escuelas, sobre todo latinoamericanas, utilizamos la referencia del libro Uranga. Entonces, esto con respecto al diámetro anteroposterior. Con respecto al diámetro transverso, en este caso, el diámetro transverso, que es de utilidad del punto de vista obstétrico, es el diámetro biciático, es decir, el diámetro que va de una espina ciática a la otra. Y el diámetro anteroposterior, en este caso, va desde la mitad del sacro, misacro, subpubiano. 12 centímetros mide el anteroposterior, y el diámetro transverso, que es el más pequeño del estrecho medio, mide entre 10,5 y 11 centímetros. Vamos a hablar ahora acerca del estrecho inferior, o lo que es el plano de salida. Por supuesto, aquí vamos a reconocer una serie de estructuras que también son muy importantes para delimitar el plano de salida. Tenemos en primer lugar el borde inferior del pubis con su ligamento arqueado o arcuato. En este caso vamos a tener la rama iliopúbica, que es esta que está acá. Tenemos la tuberosidad isquiática. Tenemos el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, que lo tenemos extendido desde la tuberosidad isquiática hasta el sacro, y la punta del coxis. Entonces unimos este lado, todas estas delimitaciones, con el lado contrario, y vamos a tener lo que es el plano de salida de la pelvis o el estrecho inferior. Aquí vamos a tener, valga la redundancia, diámetro anteroposterior y diámetro transverso. En este caso, el diámetro transverso va o une ambas tuberosidades isquiáticas, por eso se conoce como biisquiático, y este diámetro mide entre 10,5 y 11 centímetros. Esto es de suma importancia desde el punto de vista obstétrico, porque es el diámetro más pequeño del estrecho inferior. Muy a pesar de que el diámetro anteroposterior, que va desde el borde inferior del coxis hasta el borde inferior del pubis, de la sínfisis púbica. En este caso, con el coxis no retropulsado, este es un diámetro que mide entre 8,5 y 9 centímetros, pero que al momento de la retropulsión del coxis con la salida de la cabeza, este diámetro va a aumentar inclusive hasta aproximadamente unos 11,5 centímetros. Hay literaturas que refieren 12 centímetros. Esto es muy variado, 12, 11,5, inclusive 11, pero alrededor de 11 a 11,5 centímetros es lo que aumenta ese diámetro con la retropulsión del coxis. Hay otras dos cosas que quiero hablar hoy. En primer lugar, tenemos los planos de Hodge, que es una delimitación topográfica de la pelvis materna que nos va a permitir hacer diagnóstico del descenso de la presentación. Este plano van a estar delimitados por una serie de líneas que ya las vamos a mencionar. En primer lugar, tenemos que el primer plano de Hodge está delimitado por una línea que va desde el promontorio al borde superior del pubis, es decir, coincide con el diámetro anteroposterior del estrecho superior, lo que es el conjugado verdadero. En segundo lugar, tenemos una línea que es paralela a la anterior, que dependiendo la literatura nos va a referir que puede ser o puede partir desde la mitad de la segunda vértebra sacra, o en otras literaturas nos refiere que es desde el disco intervertebral de la segunda y la tercera. Aquí lo importante es que esta línea debe ser paralela a la anterior y va a estar dirigida hacia el borde inferior del pubis, ¿ok? Siempre paralela al anterior.
La tercera línea que nos delimita el tercer plano de Hodge va a pasar a través de la espina ciática, y así tenemos que una línea que es paralela a la anterior, que pasa a través de las espinas ciáticas, delimita el tercer plano de Hodge, y en el cuarto plano de Hodge va a estar delimitado por una línea que es paralela a la anterior y va a pasar por el borde inferior del pubis no retropulsado. Entonces tenemos el primer plano, el segundo plano, el tercer plano a través de las espinas ciáticas y el cuarto plano que va a pasar a través del borde inferior del coxis no retropulsado. Otro concepto que les quiero mencionar acá es la curva de Carus o eje de la pelvis. Esto es importantísimo porque nos va a permitir determinar el por qué realizamos ciertos movimientos o el por qué el feto realiza ciertos movimientos importantes al momento de atender un parto, por ejemplo, de realizar las maniobras de extracción, el por qué realizamos un movimiento hacia abajo y hacia arriba. Eso no los explica el eje de la pelvis. Entonces tenemos que el eje de la pelvis no es más que la unión de los puntos medios de cada uno de los diámetros de la pelvis. Y así vamos a tener que en el caso del diámetro anteroposterior del estrecho superior, marcamos el punto medio. En el caso del diámetro anteroposterior del estrecho medio, marcamos también el punto medio. Y en el caso del diámetro del estrecho inferior, marcamos el punto medio. Cuando unimos esos puntos, va a delimitar un eje, ¿ok?, que va a tener esta forma. Por supuesto, ese eje pelviano de esa manera nos va a permitir a nosotros entender el por qué realizamos ciertas maniobras con ciertos movimientos, el cual no lo podemos hacer de otro. Por ejemplo, en la extracción de la placenta no podemos realizar movimientos de tracción paralelo al suelo porque no estamos siguiendo el eje de la pelvis. Bueno, básicamente estos eran los conceptos de la pelvis obstétrica que les quería mencionar. Ya para futuros videos vamos a hablar acerca de la pelvimetría clínica, que es fundamental en la obstetricia, pero hoy me quiero quedar con esto hasta aquí para no hacer más largo el video. Muchas gracias y en verdad suscríbanse a nuestro canal, denle like a nuestros videos, que estamos muy motivados para seguir adelante con este proyecto para todos ustedes.